¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso de PHP y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Eh, Aquí seguimos trabajando con este curso, ¿ya? Desde Chile, bueno, un poco a maltraer por todo lo que ha sucedido en mi país. Eh, Sufrimos un terremoto, la verdad, bastante fuerte, que afectó a la zona centro-sur de mi país. Agradezco a todos los que se han acercado a preguntarme, quienes me han escrito mails, han dejado comentarios en mi página preguntando cómo me encuentro, cómo está mi familia, se han puesto a la orden, ¿verdad? No voy a dar nombres porque creo que no corresponde, pero sí un agradecimiento a todos los que se han preocupado. Ujú. Eh, Como ven, aquí sigo en pie, sigo trabajando y con toda la motivación del mundo a terminar este curso y la verdad también a seguir dándole con los videos de ASP que también muchos usuarios me han preguntado, así que ya se vienen, así que no se preocupen. Y ahora vamos a trabajar en el video tutorial 8 del curso de PHP. Vamos a ver unas cosas bien interesantes. Vamos a ver cómo conectarnos a la base de datos desde PHP, ¿ya? Y vamos a generar una pequeña aplicación bastante sencilla, pero que estoy seguro que a muchos les va a ser de gran utilidad para implementarla en sus sitios web, ¿ya? Me refiero a un sistema donde vamos a poder mostrar noticias, ¿ya? Y eventualmente postear algún comentario de esas noticias. Ya vamos a comenzar con eso. Eh, bueno, eso quería, como les decía, antes de comenzar a trabajar, dar las gracias, sin que suene redundante, pero de verdad muchas gracias. Y también invitarlos a ver mi página web nueva, ¿ya? Trabajo con el mismo dominio, con www.cesarcancino.com, ¿ya? Y van a poder ver que modifiqué el diseño. Quiero que por favor me envíen sus opiniones, sus comentarios, ¿verdad? Sus críticas. De repente el contenido no quedó lo suficientemente claro. Yo en realidad ese es el objetivo que persigo al cambiar el diseño. Tratar de ordenar un poco más los contenidos para que queden más a la mano de quienes quieren visitarlos. Creé secciones, una sección de solamente códigos, una sección donde solamente están los videotutoriales, ¿verdad? Una sección donde también voy a ir compartiendo con ustedes artículos relacionados con las cosas que yo vaya viendo en la web, ¿ya? Muchos de esos artículos yo creo que los voy a orientar a temas de posicionamiento web para ayudar a la gente a posicionar sus sitios web. Y quizás más adelante hagamos unos cuantos videos sobre eso. Pero pues bien, lo que nos convoca ahora es el trabajo con PHP y con MySQL, ¿ya? Así que como les decía, hoy vamos a ver la forma de conectarnos desde PHP hacia MySQL, ¿ya? Vamos a generar una pequeña aplicación, ¿verdad? Donde vamos a mostrar unas noticias que tenemos en una base de datos y vamos a colocarle abajito un formulario para que la gente pueda dejarnos sus comentarios. Y esos comentarios van a quedar guardados en otra tabla que se llama comentarios, ¿ya? En estricto rigor vamos a seguir trabajando con la lógica que hemos estado viendo en los videos tutoriales anteriores. Recuerden que cuando vimos el tema de la integridad referencial, ¿verdad? Vimos un ejemplo de dos tablas, de la tabla artículos y de la tabla comentarios de los artículos, ¿verdad? Pues bien, eso lo vamos a llevar ahora a la práctica. Vamos a hacer una aplicación que trabaje con esas dos tablas, ¿ok? Bien, para eso vamos a cerrar la presentación y vamos a abrir acá el Dreamweaver, ¿verdad? Como siempre yo trabajando con las versiones antiguas, muchos me han comentado eso, oh, perdón, muchos me han comentado eso, la verdad, yo lo que les respondo es que los desarrollos que hago yo acá perfectamente pueden ser implementados en Dreamweaver CS3, CS4, ¿verdad? En cualquier otro software mayor, de verdad, como están orientados a código, da exactamente lo mismo. Bien, entonces les decía que desde acá, desde Dreamweaver, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos desde PHP, ¿ya? Pues bien, la verdad existen muchas formas, ya yo creo que no es necesario verlas todas porque vamos a hacer un video que se va a convertir en algo tedioso, ¿verdad? Y que no es la idea. Además recuerden que en el video tutorial, en el curso, ¿verdad? Que tiene el maestro Jesús Conde, él muestra todas las formas con las cuales nos podemos conectar. Así que yo simplemente me voy a colgar de una de ellas, ¿ya? Y para un poco seguir la tendencia de este curso que siga siendo algo práctico, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo .php que se va a llamar conexión.php. Yo acá ya lo tengo creado. Si se fijan, acá tengo
la carpeta, ¿ya? Donde está el trabajo que estoy haciendo ahora. Y aquí está mi archivo llamado conexión. Lo abro, ¿cierto? Y acá lo tengo, ¿verdad? Y acá lo tengo abierto ya en el navegador. ¿Ya? Recuerden que para visualizarlo en el navegador tengo que verlo desde el localhost, ¿cierto? Y acá tengo una carpeta que se llama curso. En este caso el directorio del video en sí, video php 8, ¿cierto? Y el nombre del archivo en este caso, conexión.php. ¿Ya? En lo personal yo trabajo de la siguiente forma. Yo creo este archivo conexión y acá voy colocando tanto los datos de conexión con los cuales voy a acceder a la base de datos desde PHP, ¿ya? Y también voy colocando todas las funciones que vaya generando con PHP. Funciones, por ejemplo, para, no sé, mostrar la fecha, funciones para ir a buscar un registro en específico a la base de datos. Ahí vamos a ir creando funciones y van a ir entendiéndome, ¿ya? Y este archivo yo lo creo y no lo vuelvo a ocupar. Yo lo único que lo utilizo es para conectarme a la base de datos. Es decir, yo voy creando todos mis demás archivos y voy llamando a este otro archivo que creé. Ahora que lo hagamos me van a entender. Entonces, en este archivo conexión.php vamos a abrir una etiqueta PHP, ¿cierto? Y como les decía, existen muchas formas de conectarnos a la base de datos, ¿ya? Yo les voy a enseñar la que yo utilizo. Igual conozco varias, pero la verdad me acostumbré a trabajar de esta forma y por el momento como estamos ahora trabajando con programación estructurada, sin programación orientada a objetos por ahora, vamos a usar esta forma, ¿ya? Cuando nos metamos con la programación orientada a objetos, vamos a trabajar con unos patrones que nos van a permitir generar esto un poquito de forma distinta, ¿ya? Pero por ahora, como es algo básico, vamos a trabajar así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar con, ¿ya? O conexión, como quieran llamarla. Yo en general le llamo con, más corto, ¿verdad? Ocupamos menos caracteres. Entonces, esta función va a ser igual, ¿verdad? Perdón, esta variable va a ser igual, o sea, le vamos a asignar un valor. El valor que le vamos a asignar es una función propia del PHP que nos permite conectarnos con el MySQL. Esta función se llama MySQL Connect. Esta es la función que nos va a permitir conectarnos desde el PHP al gestor de bases de datos, al gestor en este caso que es MySQL. ¿Por qué? Porque acá usamos el prefijo, ¿verdad? MySQL y el nombre de la función. Como dato anecdótico o comentario, para quienes siempre les gusta ir más allá en, el, en los videos, ¿verdad? En el aprendizaje, son más curiosos. Fíjense que si le quitamos la i, igual me reconoce la función. ¿Por qué? Porque esto que está acá adelante son los prefijos que utiliza PHP para detectar los distintos gestores de base de datos. En este caso el MSQL, tengo entendido que corresponde al SQL Server. Y ahí tiene varias variantes. Pero en este caso, como nosotros vamos a trabajar con MySQL, tenemos que utilizar el prefijo MySQL, ¿ya? Y por supuesto después decimos que le colocamos la función propia con la cual vamos a trabajar. En este caso, la función MySQL Connect, que lo que hace, como les decía, es permitirnos conectarnos al gestor de bases de datos MySQL, ¿ya? Eh, Esta función recibe tres parámetros, ¿ya? Recibe primero el nombre del servidor, ¿ya? Segundo, el usuario con el cual nos vamos a conectar al MySQL y tercero, la contraseña, si es que la tenemos seteada o le tenemos seteada o asignada alguna contraseña a ese usuario de la base de datos, ¿ya? Por lo tanto, abrimos y cerramos paréntesis, ¿verdad? Punto y coma al final y comenzamos a pasarle los parámetros. Cada uno de estos parámetros se tienen que pasar como cadena, o sea, entre comillas, ¿ya? El primer parámetro entonces que vamos a pasarle es el nombre del servidor. Siempre vamos a colocarle como servidor localhost, perdón, localhost, ¿ya? Eh, como primera, digamos, como primer apunte, ¿ya?
Les comento que aunque estén en un servidor remoto, en un hosting pago, en general uno igual le tiene que colocar localhost acá. Son muy pocos los hosting pagos donde no hay que colocar localhost acá. Hay algunos donde hay que colocar la IP del servidor y eso, pero en general uno de los hosting pagos le coloca esto, le pone localhost acá en el nombre del servidor y le funciona de buena manera, así que no hay problema con eso. ¿Ya? El segundo parámetro que recibe, les decía, es el, como nos muestra acá, el username, o sea, como un string, ¿verdad? Hay que pasar el username de la base de datos. En este caso yo estoy conectándome con el root, ¿ya? Y el tercer parámetro, también como cadena, fíjense acá, un password como string, ¿verdad? Fíjense. Entonces acá le pasamos el password con el cual yo me tengo que conectar a la base de datos, ¿ya? Este password, recuerden que es el password que ustedes le asignan a la cuenta con la cual están trabajando en el MySQL. Fíjense que por ejemplo cuando instalan Champ Server o instalan App Server o cualquier software que instale todo el paquete completo, generalmente nos pide asignarle una contraseña al root, ¿ya? Bueno, esa es la contraseña que nosotros tenemos que colocar acá. Si la dejamos en blanco cuando instalamos los software, simplemente pasamos este parámetro en blanco, ¿ya? En general yo les recomiendo siempre colocar una contraseña acá, ¿ya? En el caso de cuando ustedes van a conectarse a un servidor remoto, el proveedor de hosting les va a dar este dato, les va a dar un usuario para conectarse a la base de datos y les va a dar una contraseña. Entonces el string de conexión les va a quedar de la misma forma. Van a colocar localhost, ¿verdad? Aquí van a colocar el usuario, que va a ser un usuario que les va a dar su proveedor de hosting y les va a dar una contraseña asociada a ese usuario, ¿ya? Eh, Les comento esto porque siempre veo en los foros esa pregunta de, oye, ¿cómo, mira, me conecté en local y no me puedo conectar en remoto, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que en general se marean con esto. Entonces, ojo, acá siempre tiene que ser localhost el servidor, independientemente estemos trabajando en un servidor local instalado en nuestro PC o en un hosting pago, ¿ya? Acá el usuario, ya sea del localhost o del servidor del hosting pago y por supuesto la contraseña si es que la tenemos, ¿ya? Y vamos a crear otra variable que se va a llamar bd, que es donde vamos a guardar el nombre de la base de datos donde nos vamos a conectar, ¿ya? Esto también va a ser una cadena, ¿ya? Una cadena que no nos va a presentar ningún problema. Aquí, en esta cadena, vamos a colocar, como les decía, el nombre de la base de datos. Si yo voy acá a mi phpMyAdmin, yo acá tengo una base de datos que se llama trabajo de curso. Con esta base de datos yo voy a trabajar. Entonces acá vamos a colocar trabajo de curso, ¿ya? Y listo. Con esto yo ya me conecté a la base de datos, ¿sí? O sea, exactamente al gestor de base de datos. Todavía no he hecho ninguna consulta, tranquilo, ya vamos para allá. Pero estos son los dos datos que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro archivo conexión.php. Más abajo nosotros podemos tener, yo siempre coloco esta rayita, ¿verdad? Acá yo puedo tener muchas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, una función saludo, ¿verdad? Que lo que va a hacer simplemente es, nosotros no hemos visto las funciones, así que nos vamos a ver en detalle después para que eh, veamos los alcances de las funciones y eso, pero les quiero mostrar esto para que entiendan lo que les decía hace un rato, que aquí en este archivo de conexión no solamente vamos a guardar los datos para conectarnos a la base de datos, sino que todas las funciones que sean genéricas, vamos a dedicar un video tutorial específicamente a trabajar esto, pero todas las funciones genéricas que vayamos creando las vamos a ir almacenando en este archivo de conexión. Y este archivo lo vamos a ir llamando en todos los demás en los cuales trabajemos, ¿ya? Entonces, acá lo fundamental, dejando un poco de lado esto porque recuerden que lo vamos a ver más adelante, lo fundamental es esto, es la función MySQL Connect que nos permite conectarnos al gestor de bases de datos a través de su prefijo, ¿cierto? Le pasamos el servidor, el usuario, la contraseña y creamos una variable que se va a llamar bd, se puede llamar de cualquier forma por supuesto, en donde vamos a pasar el nombre de la base de datos con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Y listo. Entonces ahora vamos a crear un archivo nuevo, ¿ya? Vamos a darle un nombre que se va a llamar
ver noticias o artículos, porque la tabla se llama artículos. Ver artículos punto .php. ¿Ya? Vamos a borrarle esto de acá arriba, que creo que está de más, ¿verdad? Ay, qué molestosos estos mensajes de Windows. Vamos a borrar esto que está acá también, que no me gusta mucho. Y vamos a colocar un title. Ver noticias. ¿Ya? Eh, este archivo, o ver artículos, perdón. Lo que pasa es que es lo mismo. Artículos, ¿verdad? Vamos a colocar el acento en la palabra artículos. Recuerden que lo hacemos con el IAQ del artículos, ¿cierto? Los acentos los colocamos de esta forma. ¿Ya? Y vamos a verlo al navegador. Vamos acá. Aquí lo tenemos. Ver artículos, ¿verdad? Este es el archivo que hemos creado, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, acá arriba, sobre el inicio del código, ¿verdad? Del código HTML, vamos a abrir una etiqueta PHP y la vamos a cerrar, ¿ya? Y vamos a utilizar una función del PHP que nos permite llamar librerías externas, es decir, que nos va a permitir llamar al archivo conexión, ¿ya? Entonces, esta forma, bueno, en realidad hay varias maneras. Primero podemos utilizar esta, include, ¿cierto? Include y llamamos al archivo, en este caso, que queremos invocar acá. Yo al llamar al archivo, acá con esta función, con la función include, estoy llamando a todas las funciones que creé dentro del archivo conexión.php. ¿Ya? O sea, todas las funciones o todas las variables que están creadas dentro del archivo conexión PHP ahora están disponibles dentro del archivo verartículos.php. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, fíjense, yo creo una función que se llama saludo, ¿verdad? Tengo una función que se llama saludo. Entonces, si yo la voy a ver acá, esta función saludo lo que hace es mostrarme en pantalla un texto, ¿cierto? Entonces, si yo la llamo saludo, esta es la forma de llamar una función. Les reitero, vamos a dedicar un video a trabajar con funciones, ¿ya? Fíjense que yo al hacer el include al archivo conexión.php tengo acceso a todas las funciones que están acá creadas y a todas las variables, ¿ya? Por lo tanto, si yo ejecuto ahora mi script, nos dio un problema. Ah, ya sé cuál es el problema que nos dio, lo corregimos enseguida. Ahora sí, no nos debiera dar problema. Entonces, fíjense que llamo al archivo verartículos.php y me imprimió el contenido de la función saludo, que era hola mundo. ¿Se fijan? Acá lo tengo. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Pues bien, aquí yo también tengo acceso a todas las variables que creé, en este caso la variable con y la variable BD, que nos guardan la conexión y el nombre de la base de datos, ¿ya? Pues bien, yo en la personal no ocupo el include, hay otra forma. Fíjense que cuando tuve, por ejemplo, si yo escribo mal el archivo, fíjense, o sea, este archivo no debiera existir, no hay ningún archivo que se llame conexión.php. Entonces, si yo lo llamo, él me muestra un warning. Me dice, mira César, tenemos un problema, falló la carga del archivo, ¿verdad? ¿Viste? Pero si yo ocupo esta otra función que se llama require 11, requiere 11, ¿ya? Esta función hace exactamente lo mismo que la función include, pero a mí me gusta más porque en lugar de enviarme un warning, me envía un fatal error. Y en general es mejor siempre que te envíe un error fatal a un warning, ¿ya? Porque hay ocasiones en que te muestran warnings los scripts, pero el desarrollo del mismo sigue funcionando. En cambio, con un fatal error, el script se detiene. Por eso yo prefiero utilizar la función requiere 11 para llamar archivos externos, ¿ya? Entonces, arreglamos acá y ahora sí dice conexión.php, ¿ya? Entonces, hacemos clic, ¿verdad? Actualizamos y ahora no tenemos ningún error, o sea, estamos llamando
al archivo conexión.php mediante la función require11, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros acá en el archivo conexión.php estamos llamando a básicamente a las funciones y a estas dos variables que tenemos acá. A la variable con, que tiene el MySQL Connect, ¿cierto? Y a la variable bd, que tiene el nombre de la base de datos, ¿ya? Entonces ahora vamos desde acá, desde el archivo verartículos.php, nos vamos a conectar a la base de datos. ¿Ya? O sea, ya nos conectamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a llamar a los registros que están en la tabla que se llama artículos dentro del MySQL. ¿Ya? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar SQL, ¿ya? Y esta variable va a recibir una cadena, ¿ya? Vamos a asignarle una cadena. Esta variable se puede llamar de cualquier manera, ¿ya? Pero yo siempre le coloco el nombre de SQL, ¿ya? Pues bien, esta variable va a recibir la consulta SQL como una cadena. Recuerden que si vamos al phpMyAdmin y yo quiero, por ejemplo, llamar a los registros que tengo en la tabla artículos, hacemos un select, ¿verdad? Asterisco from artículos, ¿verdad? Continuar, y acá me muestra todos los registros que yo tengo en la tabla artículos. ¿Se fijan? Un select asterisco from artículos y me mostró todos los registros de la tabla artículos, ¿verdad? Pues bien, esa misma consulta la vamos a colocar acá, en la cadena. Entonces, la variable SQL va a ser igual a la consulta SQL, pasada como cadena. ¿Se fijan? Select asterisco from artículos. ¿Ya? Bien, teniendo esa variable creada, con la consulta asignada, ¿ya? Vamos a crear otra variable que se va a llamar res, ¿ya? De resultado. Res va a ser igual a otra función que tiene el MySQL, que en este caso nos permite conectarnos a la base de datos y nos permite también traer registros de alguna tabla, ¿ya? Como basándose en la consulta SQL que le pasamos, que en este caso se la vamos a pasar como una variable, como la variable que tenemos arriba, ¿ya? Esta función se llama MySQL, ¿verdad? El prefijo dbQuery, perdón, dbQuery, ahora sí, MySQL dbQuery. Esta función recibe tres parámetros. Vamos a ir viéndolos de a uno. Recibe primero el nombre de la base de datos, ¿verdad? Que la tenemos guardada en la variable bd, ¿cierto? Coma, recibe el string de la consulta, ¿verdad? String query, lo tenemos acá arriba, guardado en la variable SQL. ¿Se fija la importancia de colocar la consulta SQL en una variable para que nos quede más ordenado el código? ¿Ya? Entonces le pasamos, fíjense, el nombre de la base de datos, la consulta SQL, y le pasamos la variable donde tenemos, o los datos del MySQL Connect, que en este caso los tenemos guardados en la variable con, ¿ya? Si vamos acá al archivo conexión, recuerden que en la variable con tengo el MySQL Connect, ¿cierto? Y en la variable bd tengo el nombre de la base de datos, ¿ya? Acá lo podemos ver que estamos utilizando esos datos en el MySQL dbQuery. Le paso primero como parámetro el nombre de la base de datos, segundo el string de la consulta SQL, acá lo tenemos arriba, almacenado en la variable que se llama SQL, y en este caso los datos de conexión que están guardados en la variable con a través de la función MySQL Connect. ¿Ya? Bien, con esto ya hemos traído, ¿verdad? O hemos obtenido los datos de la tabla a la cual nosotros estamos haciendo referencia, que en este caso es la tabla artículos. Pero ahora tenemos que mostrarlos en pantalla. Bien, pues vamos a hacer eso. Entonces, ya tenemos esto creado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... aquí hay varias formas de traer los datos, ¿ya? Pero siempre van a depender de lo siguiente.
de que nuestra consulta, recuerden que nosotros en el videotutorial anterior aprendimos varias cosas de SQL, y aquí las vamos a ir aplicando. Aprendimos, por ejemplo, cuando nos podemos traer un solo registro, ¿verdad? Podemos traernos varios registros. Y aquí básicamente la forma en la cual nos vamos a traer los datos va a depender de eso. Si es que estamos seguros, por ejemplo, que nuestra consulta va a traer un solo registro o si creemos que va a traer varios registros. ¿Ya? Eso no siempre nosotros lo vamos a saber. ¿Ya? Por lo tanto, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si son varios registros, que en general es así, ¿verdad? Si son varios registros, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer un while, ¿ya? Un while, recuerde un ciclo mientras, y eso nosotros lo vimos. Mientras, ¿verdad? Abrimos y cerramos paréntesis para pasar la condición del ciclo, recuerden, y abrimos y cerramos llave para pasar, en este caso, las instrucciones que se tienen que ejecutar, ¿verdad? Se tienen que ejecutar estas funciones de acá, estas instrucciones de acá, si es que la condición que está aquí se cumple, ¿verdad? Eso nosotros lo vimos. Pues bien, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a valernos de una función propia que tiene el MySQL para convertir el resultado de nuestra consulta, o sea, convertir el resultado en un arreglo, ¿ya? En un array, en un vector, ¿ya? Y esa es la mejor forma, de hecho la forma estándar que utilizan la mayoría de los desarrolladores. Lo que hacemos es convertir lo- los, los resultados que obtenemos de la consulta a la base de datos en un arreglo, ¿verdad? Y lo hacemos de la siguiente forma. Creamos una variable que se puede llamar de cualquier forma. Yo generalmente la variable la llamo reg, como de registro, ¿ya? Y le decimos que esta variable va a ser igual a la función mysql fetch array, ¿ya? Esta función MySQL Fetch Array lo que hace es convertirme el resultado de mi consulta en un arreglo. Eso técnicamente se conoce como hacer un record set, ¿ya? Entonces nosotros traemos el resultado del record set a través del MySQL Fetch Array y le pasamos como valor, en este caso, el valor que le asignamos a la variable res, donde tenemos el MySQL DB Query. Este es el valor que recibe el MySQL Fetch Array. Entonces, le pasamos entre paréntesis, ¿verdad? El valor de la variable res que tiene el MySQL DB Query, o sea, mediante el cual nosotros fuimos a buscar los datos a la base de datos, de la tabla que en este caso está identificada acá en la variable SQL. ¿Ya? Bien, y de esta manera nosotros ya obtuvimos los datos de la base de datos. Eso es todo. Ahora nosotros simplemente tenemos que mostrarlos. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a sacar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Y lo voy a colocar acá dentro del body, ¿ya? Para mostrar los datos dentro del código HTML. Entonces aquí vamos a abrir un PHP y lo colocamos acá dentro. No, ojalá no nos enredemos con esto. Fíjense lo que hice. Simplemente saqué el while de acá y lo coloqué dentro de la etiqueta body, ¿ya? Del HTML, ¿ya? Para mostrar los contenidos acá dentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a ver acá al phpMyAdmin, si están trabajando con MySQL Front, ¿verdad? O con cualquier software de gestor para MySQL es lo mismo. Acá yo tengo identificados los campos de la tabla artículos, ¿verdad? El ID artículo, el título y el detalle. Vamos a mostrar los títulos primero, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un echo acá dentro del while, ¿cierto? Fíjense, dentro del while, echo reg, o sea, la variable registro, que ahora es un arreglo. Es un arreglo que recibe como índice el nombre del campo al cual nosotros queremos hacer referencia. Esa es la magia de esto. La variable reg, ¿verdad? Es un arreglo cuyo índice va a ser igual al nombre del campo al cual nosotros queremos hacer referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a llamar al campo título. Entonces, aquí como cadena, le pasamos el nombre del campo. Y listo, de esta forma nosotros podemos ver en pantalla, ahora lo vamos a ir a ver, podemos ver en pantalla el resultado de todos los títulos de la tabla artículos, puesto que hicimos un select asterisco from. Recuerden que esa consulta lo que hace es traernos todos los registros que están en la tabla artículos, ¿verdad? Vamos a colocar un punto y coma acá
Y acá debajito vamos a colocar un eco BR para que me queden uno encima del otro. Uno, después de salto un espacio me muestre otro, si no me lo va a mostrar uno al lado del otro y se va a ver desordenado. ¿Ya? Vamos al navegador, actualizamos y fíjense, ahí están los registros. Interesante, ¿verdad? Ya me imagino que la emoción debe ser grande para todos los que están iniciándose en esto. Yo la verdad la primera vez que lo hice también me sentí muy emocionado porque de verdad es algo que siempre queremos hacer y si no sabíamos hacerlo lo considerábamos difícil, pero como ven no es tanto. Acá estos son los registros de los títulos que existen en la tabla artículos, fíjense. Yo voy a ver acá los títulos, video tutorial 1 del curso de PHP MySQL, ahí está, se fijan. Entonces, hay uno que está repetido, que es el 6, fíjense. No es que me lo haya mostrado repetido porque sí, sino que aquí están repetidos. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma, yo llamo a los registros de la base de datos. ¿Ya? Esto es todo lo que hay que saber. O sea, yo si quiero, por ejemplo, llamar también al detalle, la noticia, la fecha, lo único que tengo que hacer es llamar ir llamándolos a través de la variable que convertí en arreglo, ¿verdad? Con MySQL fecha array, que en este caso es la variable reg. Entonces acá, por ejemplo, debiera decir en vez de título, detalle. Y me va a mostrar los detalles de las noticias. Veamos. Exactamente. ¿Se fijan? Esto es un problema que se nos va a presentar. Ya les voy a enseñar una forma de solucionarlo y les voy a pasar la función para que la utilicen. Es una función que yo eh, después de mucho pelear la busqué en Google y la encontré y de verdad me ha funcionado mucho. ¿Ya? Lo que pasa que generalmente hay problemas para mostrar los acentos, no los reconocen los navegadores. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que convertir los acentos a esta forma. Recuerden que los acentos se trabajan de esta forma. ¿Ya? Entonces yo acá voy a mostrarles una función que nos va a solucionar eso. Esta función que yo les digo es una función, acá la tengo, vamos a borrar esto de acá. Esta función, acá la tengo. Para los curiosos, fíjense que esta función lo que hace es traducir, ¿verdad?, los caracteres acentuados a su equivalente en el IAQT, en el lenguaje UTF-8, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la A tildada, ¿verdad?, la reemplaza por esto, ¿verdad? La E tildada la reemplaza por esto y así sucesivamente, ¿verdad? También lo hace con las... Bueno, aquí debiera tener yo las mayúsculas, pero bueno, es cosa que las agreguemos. Acá tengo la ñ también, ñ mayúscula y ñ minúscula, ¿verdad? Tengo también algunos otros caracteres, por ejemplo la U, ¿verdad? Con ese acento con los dos puntitos, la O también. Bueno, en realidad todas las vocales con ese acento que también es utilizado, ¿verdad? Entonces, lo que hace es reemplazarme el valor del carácter acentuado por su equivalente a como se debiera mostrar en código HTML, ¿ya? ¿Cómo uso esta función? De la siguiente forma. Cuando voy a mostrar yo una variable o un valor de una base de datos que trae un registro, que trae una cadena, yo hago esto, chavo tilde, paréntesis y cierro paréntesis. Listo. De esta forma, yo lo que hago es que esta función va a buscar dentro de la cadena que trae este registro, va a buscar todos los caracteres acentuados y los va a reemplazar por los equivalentes que están acá. Veamos, veámoslo en el navegador para ver cómo funciona. Entonces, abrimos acá el navegador. Fíjense, ahora él lo que hizo es reemplazar, ¿verdad?, todos los caracteres acentuados. Fíjense, por ejemplo, la O acá reemplazó los caracteres acentuados por el equivalente a su codificación HTML. Si yo abro mi Firebook, ¿verdad?, para ver el código fuente, fíjense, por ejemplo, acá él me muestra los caracteres acentuados como debieran ser. Y si yo abro el código fuente, se fijan que él me reemplazó los acentos por estos caracteres. ¿Se fijan? Entonces,
como yo tengo cadenas donde no sé cuántos acentos traigo, porque eso es imposible saberlo, porque se supone que son cadenas dinámicas, ¿verdad? Entonces lo que hago es una función genérica que lo que hace es reemplazarme todos los caracteres por lo que yo necesito para que no me molesten los acentos en pantalla. ¿Ya? Esta es la famosa función chao tilde. ¿Ya? Bien, entonces vamos acá a cambiar la palabra detalle por título y actualizamos y acá tenemos solamente los títulos, ¿verdad? Bien, sin embargo, aquí ya, ok, ya mostramos los datos y todo, pero se supone que nosotros vamos a hacer software profesionales, entonces tenemos que generar algo más trabajado, ¿ya? Pues bien, miren lo que vamos a hacer. Aquí ya se va a poner un poco complicada la cosa, así que los invito a poner mucha atención. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar, eh, vamos a crear sobre el while, ¿verdad? Fuera del ciclo while, vamos a crear una tabla. Vamos a decirle que esté centrada y vamos a decirle que tenga un ancho eh, de 600, ¿ya? Fíjense que la tabla yo la voy a cerrar acá al final del while. Ah, perdón. Vamos a cerrar acá. Fíjense que la tabla yo la abrí fuera del while y la cerré fuera del while, ¿ya? Es muy importante esto. También fuera del while, ¿verdad? Voy a crear una fila con un tr. Estoy seguro de que manejan código HTML, así que doy esto por sabido. Vamos a crear una tabla, una fila, ¿verdad? Y vamos a crear un TD, ¿verdad? Con una link center, un ancho de 600, un baling top, ¿verdad? Para que quede alineado hacia arriba. Y vamos a crear vamos a dejarlo así por ahora, ¿ya? Bien, entonces aquí esta columna la vamos a usar para colocarle un título, ¿ya? O sea, artículos, el título va a ser artículos de mi sitio web. Vamos a colocar acá con mayúsculas, ¿verdad? Esto lo vamos a colocar con una etiqueta h3 para que quede en este caso como título, ¿cierto? Entonces nos va a quedar más o menos así. Bien, perfecto. Artículos. Fíjense que acá el acento es porque le pasé el acento de manera normal, ¿verdad? Tengo que pasarlo como Yakute y colocarle la letra I. Ahora sí. Artículos de mi sitio web, ¿verdad? Bien. Fíjense que los registros de la base de datos se me muestran encima y abajo se me muestra el título. ¿Por qué? Porque los registros los estoy mostrando fuera de la tabla. O sea, si bien es cierto están dentro de la etiqueta table, no están dentro de una fila. Por eso se muestran fuera. Ya lo vamos a colocar dentro de una fila, tranquilos. Entonces ahora vamos a generar una fila acá, ¿verdad? Con los encabezados. Vamos a hacer esto, fíjense, vamos a crear una fila. Vamos a darle un style color, ¿verdad? Y, perdón, un background color de 666, ¿cierto? Y un color blanco al texto, ¿ya? Y también le vamos a decir que nos muestre en negritas. Font weight bold, ¿verdad? Hace que el texto se me muestre en negrita, ¿ya? Entonces todo lo que esté en esta fila se va a mostrar con estos parámetros CSS. Entonces vamos a crear un TD, ¿cierto? Una columna que va a tener un ancho de 200, ¿verdad? 200, sí, de 200, ¿verdad? Entonces una link center para que quede centrado y un baling top, ¿ya? Entonces aquí adentro vamos a decirle que me guarde los títulos. El título, ¿verdad? Vamos a cambiar acá la I acentuada por un I, ¿verdad? Y acá ya tengo una columna dentro de la segunda fila que creé, ¿verdad? Vamos a crear otra columna, otro TD, con un white, un ancho, ¿verdad? De 300, una link center, un banning top, ¿verdad? En general es lo mismo siempre. Y le vamos a decir que muestre acá el detalle, ¿ya?
y vamos a colocar otra fila, otra columna, ¿verdad? Con un ancho de 50, un align center, un baling top, ¿verdad? Y acá vamos a colocar la fecha, ¿ya? Me va a quedar más o menos así. ¿Se fijan? Título, detalle y fecha, ¿ya? Y acá, no, bueno, con eso, tenemos que colocar otra columna igual que esta para la hora. Por eso, y de hecho me sobran 50 píxeles porque tengo 600. No me quiero detener en esto porque de verdad es maquetación HTML y creo que todos ustedes ya lo manejan. Entonces esto también tiene que tener un ancho de 50, ¿verdad? Una link center, un baling top, ¿verdad? Y hora, ¿verdad? Entonces tengo 4 columnas ahora. Fíjense que el artículo, bueno, me quedó para acá el título porque no usé el cool spam, ¿verdad? Acá arriba tengo que haber usado en el TD donde muestro el título un cool spam 4 porque tengo 4 columnas abajo. Listo, ahora sí me queda centrado, ¿ya? Entonces fíjense, este título está sobre el while, por lo tanto no se repite, ¿ya? Y dentro del ciclo while yo voy a colocar una fila igual que la que coloqué acá, pero, perdón, pero con otro diseño, para que me muestre los registros. Entonces fíjense, voy a borrar acá esto, y acá dentro de las llaves del while, se supone que todo lo que yo coloco acá se va a repetir tantas veces como cantidad de registros traiga mi consulta SQL, que la tengo acá arriba, ¿cierto? Ya, entonces voy a cerrar el PHP y abrirlo. Entonces voy a crear una fila, ¿verdad? Una nueva fila. Esta fila se va a repetir tantas veces como registros traiga la consulta SQL. Es muy importante que entendamos esto, ¿ya? También le vamos a asignar unos estilos, un background color. En este caso va a ser F0, F0, F0. Y eso. Entonces vamos a crear las mismas columnas, vamos a copiar y pegar las mismas columnas que teníamos acá, que tenemos en los encabezados, para no estarlas escribiendo de nuevo. Fíjense que acá tenemos la misma fila que teníamos arriba, lo único que hice le cambié el color. Entonces fíjense, en el navegador, él me muestra ahora, fíjense, me muestra el encabezado que está fuera del while, ¿verdad? Fuera del ciclo, y cada una de estas filas que se generan acá abajo corresponden a los registros de la base de datos. En este caso los registros que traigo de la consulta MySQL. Recuerden que la consulta que yo hice me trae 4 registros. Acá la tenemos. Select asterisco from artículos, ¿verdad? Entonces me trae 4 registros. Perdón, acá la tengo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como estoy dentro del ciclo while, perdón, voy a reemplazar estos valores por los valores del reg, en este caso los valores de la base de datos. Acuérdense que el PHP, ¿verdad? Echo, ¿verdad? Y le voy a decir que imprima en pantalla $reg, ¿verdad? De título. Entonces ahora me debiera mostrar todos los títulos. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Entonces ahora tengo todos los títulos guardados acá. Ahora vamos a colocarle un chavo tilde, por si acaso, por si viene algún tilde por ahí. Creo que me equivoqué acá atrás. Chavo tilde, ahora sí. Para que me borre los acentos, ¿verdad? Si es que hay problemas con ellos. Vamos a hacer algo, vamos a colocar acá adentro un div, ¿ya? Con un align justify para que me quede el texto justificado, ¿ya? Perdón, o sea, básicamente para que queden los títulos justificados, ¿ya? Y acá en detalle vamos a hacer lo mismo, por lo tanto podemos copiar lo que tenemos acá arriba. Tomamos esto y lo cambiamos por la palabra detalle. Recuerden, echo, chavo tilde, ¿verdad? $reg, ¿cierto? Viene del MySQL fecha array.
pero ahora en vez de mostrar el título quiero mostrar el detalle. Entonces si voy al navegador, fíjense, ahora me mostró el perdón, me mostró el título y me mostró el detalle de la noticia. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Entonces, acá también vamos a mostrar la fecha, eco reg, perdón, vamos a quitar esto que nos molesta, eco reg, ¿cierto? Le pasamos el valor de la fecha, ¿cierto? Y acá, bueno, esto lo podemos copiar y pegar acá abajo también, creo que ya no necesita mayor explicación. Perdón, vamos a tomar esto que está acá, lo copiamos y lo pegamos acá. Y colocamos el nombre del campo que se llama hora y listo, fíjense. Ahora tengo todos los registros de mi tabla guardados. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo llamar los registros de la base de datos, ¿ya? Vimos cómo mostrarlos primero de manera sencilla. Vimos cómo mostrarlos en una tabla. Al principio del video les dije que vamos a hacer, a generar una aplicación que nos permita agregarle comentarios, pero la verdad creo que el video se ha alargado un poco, así que creo que en el próximo que viene vamos a hacer eso. Ya, vamos a hacer esta misma aplicación, pero mostrando los datos de manera diferente para poder ir agregándole comentarios a cada noticia. ¿Ya? Como compensación a eso les voy a enseñar a hacer otra cosa. ¿Ya? Fíjense en esto. Sobre el while, y aquí quiero que me pongan mucha atención porque esto por ahí hay uno de mis usuarios que me pidió que les enseñara cómo hacerlo. Pues bien, aquí está. Primero, sobre el while, vamos a crear... Ay, que me molestan estas ventanitas, ¿verdad? Sobre el while vamos a iniciar un contador, una variable que se va a llamar i, la vamos a igualar a 0, ¿cierto? Este concepto de toda la gente que haya inicializado en programación alguna vez sabe qué es esto. Quienes no, ahora lo van a entender. Un contador lo que hace es ir contando, o sea, acá yo lo inicializo fuera del ciclo y acá voy diciendo que contador es igual a contador más 1. Entonces, cada vez que el sistema entra el ciclo, contador va a ir aumentando en 1. Eso quiere decir que la i va a ir tomando el valor 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántos registros traiga el ciclo while. ¿Ya? Bueno, esta es la forma que se hace en lenguaje C y en otros lenguajes, pero en general uno lo hace de otra forma. Lo que pasa es que se los quise mostrar así para que entiendan cómo funciona. Pero en general lo que uno hace, perdón, lo que uno hace es esto, i más más. En PHP por lo menos y en C se hace así, en Java también. O sea, i más más. Entonces, inicializo el contador en 0 y le digo que i más más, es decir, que i se incremente de 1 en 1 en la medida que el while vaya aumentando sus registros. En este caso la i debiera tomar el valor 1, bueno, un valor por cada una de las filas que se generaron dentro de la tabla. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarle acá al tr, ¿verdad? A la fila, ¿cierto? Recuerden que tengo esto todo es una fila. Acá está el while, ¿cierto? Acá termina. Por lo tanto, miren, les vamos a hacer un paneo para que me entiendan. Todo esto que está aquí, que yo coloqué en el portapapeles, se ejecuta dentro del while, ¿cierto? O sea, se repite tantas veces como registros traiga el while, ¿cierto? Ya. Entonces, en el tr, a cada uno de los tr's yo le voy a asignar un id. Pero como yo no tengo cómo saber cuántos tr son, porque eso depende de la consulta, ¿cierto? O sea, depende de la cantidad de datos que traiga la consulta, y si son varios, yo no sé cuántos. Yo solamente voy a saber cuando yo esté seguro que es uno solo. Pero cuando son más de uno, es bien poca la posibilidad de que yo sepa cuántos va a traer. ¿Ya? Porque se supone que son datos dinámicos. Entonces voy a crear acá un ID, ¿cierto? Un ID para la fila. Y este ID va a ser dinámico. ¿Cómo? Así. Fíjense. Recuerden que colocar esto, el igual, es igual que es el equivalente a hacer un eco. ¿Ya? Hay en algunos servidores que les va a funcionar y en otros no. A quienes no les funcione, hacen esto. PHP echo.
que es exactamente lo mismo, ¿ya? Yo lo voy a hacer así para que vean que también funciona. Entonces, aquí, a ver, lo vamos a hacer de esta forma mejor para que no se enrede. Echo, ¿ya? Y el ID que le voy a asignar al TR va a ser un ID dinámico. Va a ser ID guión bajo y el valor que traiga dinámicamente la variable i. Ya, ese es el ID que va a ir tomando dinámicamente la tabla. En este caso la fila. Entonces si yo voy acá a la tabla, actualizo y abro el Firebook. Vamos a abrir Firebook. Entonces fíjense, yo tengo acá mi tabla, ¿cierto? Y fíjense, dentro del while él me asignó ID 1, ay perdónenme, me asignó, ¿qué pasó aquí? Me asignó el ID 1, el ID 2, el ID 3 y el ID 4, porque son los valores que fue tomando dinámicamente el contador, ¿ya? Entonces fíjense, lo inicializo en 0, lo voy incrementando de uno en uno y se lo asigno como identificador a la fila, ¿ya? Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿para qué está haciendo eso César si no tiene sentido? Tranquilo, ahora van a ver que sí tiene sentido. Ustedes van a acceder a mi página web, ¿ya? cesarcancino.com, ¿ya? Y van a colocar esto, css.php, ¿ya? Y aquí tengo una tablita con las propiedades DOM de JavaScript. No me voy a detener a explicar esto porque sé que hay muchos que no los manejan y más que ayudarlos a entender, los voy a ayudar a enredarse. Simplemente lo que voy a hacer yo es tomar esta propiedad que está acá, la voy a copiar y voy a hacer lo siguiente. Aquí dentro del head van a colocar este código que yo voy a generar acá. Un JavaScript, ¿ya? Language JavaScript, type JavaScript, ¿verdad? Y vamos a hacer una función de JavaScript, function cambiar se va a llamar, ¿ya? Esta función va a recibir dos parámetros, un ID y el color. No es necesario que entiendan mucho el concepto este porque la verdad no sé si todos manejan JavaScript. Les sirve copiar y pegar esto porque les va a funcionar igual. Entonces yo voy a colocar un document.getElement by ID, ¿verdad? Un ID dinámico, un style y le paso la propiedad color. Ustedes se preguntarán, oye César, ¿pero qué estás haciendo? ¿Para qué es eso? Tranquilo, miren. Fíjense, acá, donde yo tengo las filas que se autoincrementan con el while, acá, ¿verdad? Y que cada una de las filas les asigné un ID dinámico, ¿cierto? Fíjense lo que vamos a hacer. Dentro de la etiqueta tr, donde tenemos el ID, vamos a usar gestores de eventos de JavaScript. Vamos a usar primero el gestor de eventos llamado onMouseMob, ¿ya? Y le vamos a pasar la función cambiar, ¿ya? Y recuerden que esta función recibe dos parámetros, como comillas. Recibe este parámetro, que es el ID de la fila, que es dinámico, ¿cierto? Y recibe otro parámetro, que es un color. En este caso, la idea es que cuando nos posicionemos sobre la fila, él lo que va a hacer es cambiarle el color. En este caso le vamos a decir que le coloque un color CC, 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 ¿ya? Y además vamos a usar un onMouseOut, ¿ya? O sea, cuando saquemos el mouse del objeto, vamos a usar la función cambiar, vamos a incorporarle los dos parámetros, ¿cierto? Podemos copiar y pegar lo que tenemos acá, nos vale perfectamente, ¿verdad? Recuerden, le pasamos el ID y acá le decimos que vuelva a su color original, F0, F0, F0. La verdad no me quiero detener en esto, simplemente es un agregado ya que no pudimos hacerlo de los comentarios porque se alargó un poco el video, ¿ya? Pero muchos de ustedes me pidieron, se estarán preguntando qué es lo que está haciendo César. Pues bien, actualicen acá y disfruten. Disfruten de esto. Tenemos un efecto que es el mismo efecto que tiene PHPMyAdmin. ¿Se fijan? Sencillo. Esto nos funciona en Internet Explorer también sin ningún problema.
así que los invito a probar. ¿Ya? Fíjense, me posiciono sobre un objeto, él cambia su color, onMouse Move. Me salgo del objeto, se ejecuta el onMouse Out, es decir, vuelve el objeto a su color original. ¿Cómo hicimos eso? A través de la función que yo generé acá arriba, ¿cierto? Que se llama función cambiar. Yo la verdad he visto scripts en Google que trabajan con líneas y líneas y líneas de código para hacer esto. Fíjense, yo acá lo que hice, 3 líneas de código para conseguir ese resultado, ¿ya? La clave de esto está acá en los gestores de eventos, en el onMouseMob, que dice relación que cuando yo me coloco, me posiciono sobre un objeto, y el onMouseOut, que es cuando yo me salgo de ese objeto, ¿ya? Pues bien, creo que este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá. Ya llevamos 1 hora trabajando y creo que, no, creo que ya está bien. Los invito a hacerme sus consultas a mi sitio web www.cesarcancino.com, ¿ya? A dejarme sus comentarios, yo como siempre los respondo a todos. Sé que este video tutorial estuvo la verdad bien complejo, vimos varias cosas, aprendimos a conectarnos a la base de datos, aprendimos a ir a buscar registros de una tabla, ¿ya? Aprendimos a pasar una consulta SQL a través de un código PHP, ¿verdad? Aprendimos a utilizar la función MySQL DBQuery, la función MySQL Connect, ¿verdad? Aprendimos el tema de los acentos, a evitar el tema de tener problemas con acentos, que también se ve mucho en los foros. La verdad que esta función chavatilde, como se dice en mi país, la lleva. Es la gloria, como dirían por ahí. Es una función muy útil. Yo le coloqué este nombre de manera irrisoria, de manera para reírme un poco, pero debiera tener un nombre más serio. Yo la verdad lo preferí dejar como chavatilde. Eh, Les garantizo que les va a funcionar con cualquier carácter que tenga problemas en HTML. Ustedes lo incorporan a su función chavatilde y listo, ¿ya? Y bueno, eso, acá también les enseñé un pequeño valor agregado que es hacer este efecto, ¿verdad? ¿Cierto? Sencillísimo, ¿verdad? Entonces, en el próximo video tutorial vamos a terminar esta aplicación. Vamos a generar un sistema mediante el cual mostremos la noticia y tengamos la posibilidad de mostrar los comentarios que tiene abajo la noticia. Algo más o menos como lo que tenemos acá. Si vamos a mi sitio web, abrimos acá mi sitio web, por ejemplo vamos al video tutorial 7. Entonces fíjense que aquí está la información del video. Se me ve grande porque tengo la resolución en 800 por 600 para el video, ¿ya? Acá está el texto, ¿verdad? Y acá está el formulario y acá están los comentarios abajo. Entonces nosotros vamos a hacer algo bien parecido. Vamos a incorporarle esto que tenemos acá, fíjense. Que yo escribo texto y el sistema me va contando los caracteres. ¿Ya? Me comprometo también a enseñarles a hacer eso. ¿Ya? Pues bien, creo que por ahora vamos a dejar el video tutorial hasta acá. Como siempre, gracias por seguir mi humilde trabajo. Eso, también como les decía al principio del video, gracias por todo el apoyo que recibí por lo que pasó en mi país. Y por ahora lo dejamos hasta acá. Les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com y eso sería por ahora.